Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó nuestra invitación para conversar de un libro que está circulando en México. Estamos en tiempo de balances, en tiempos de revisar qué sucedió en un sexenio como el de Felipe Calderón. Estamos en momentos en donde la sociedad mexicana, pues ávida me parece, de buscar las claves de entendimiento de lo que fue un sexenio como este que está terminando y que desde luego nos permita evaluar lo sucedido y bueno, pues poner la mirada en lo que viene en el siguiente gobierno que está ya pues prácticamente aquí. Ernesto Núñez Albarrán es un periodista, colega, editor del suplemento dominical Enfoque del periódico Reforma, periodista y profesor de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues ha encontrado el espacio para discutir, para presentar y permitir alimentar la discusión este libro que se llama Crónica de un sexenio fallido. El título, bueno, pues desde luego no deja lugar a la interpretación, es una mirada muy crítica de lo que ha sido este sexenio de Felipe Calderón. Hay una frase previa al título que se llama La tragedia del calderonismo. Ernesto Núñez Albarrán, en este libro de Grijalvo, bueno, pues contesta parte de estas preguntas que están en la contraportada. ¿En qué condiciones se entrega la institución presidencial después de 12 años de gobiernos panistas? Una pregunta que millones de personas nos hacemos precisamente en un tiempo como el que estamos viviendo. ¿En qué condiciones se entrega la institución presidencial después de 12 años de panismo? ¿Cómo sobrevino la debacle del Partido Acción Nacional? Se puede hablar de debacle después de los resultados electorales de este 2012. Y la pregunta que también cabe sin duda en estos momentos, ¿tiene razones Calderón para sentirse temeroso de ser juzgado por la guerra contra el narcotráfico? Y ahí toca uno de los ángulos más importantes en este momento. ¿Será llamado a cuentas el presidente saliente de México? ¿Habrá algún proceso que se abra de algún tipo en el ámbito político o eventualmente judicial en torno a lo sucedido? Bueno, pues ahí están preguntas y reflexiones que acompañan este tiempo que nos toca vivir. Ernesto Núñez Albarrán, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Carmen, ¿qué tal? Las preguntas, bueno, están formuladas en esta contraportada, pero desde luego que hay muchas otras preguntas que son contestadas en buena medida con esta investigación periodística. ¿Tú no le das vuelta y dices, es un sexenio fallido? ¿No hay algo rescatable? ¿No hay algo que medianamente salve una gestión como la de Felipe Calderón? Pues mira, desde luego en el discurso oficial habrá muchas razones y nos las están repitiendo todos los días, a base de spots, a base de discursos, a base de una gira muy intensa que está haciendo Calderón de fin de sexenio. Pero digamos que yo lo que estoy haciendo aquí es contar cómo fue fallido un gobierno de un presidente que se propuso hacer las cosas distintas, no solo a la oposición, sino distinto a lo que tuvo antes. Lo que tuvo antes fue Vicente Fox. Y Felipe Calderón se convirtió en candidato del PAN prometiendo una cosa diferente. Había una frase por ahí de Germán Martínez que decía, Fox sacó al PRI de los pinos, Calderón va a meter al PAN a los pinos. Y con eso ofrecía un gobierno panista, un gobierno humanista, un gobierno sin improvisaciones. Felipe Calderón siempre dijo, yo soy un político hecho en la brecha, un político todoterreno, un experto en la política, no un improvisado, un empresario. Y a fin de cuentas, uno revisa, el libro comienza así, revisando el país que imaginó Calderón. Calderón publicó un libro en 2006, en junio, que se llamó El hijo desobediente, donde él ofreció un México. Ofrecía un México tranquilo, en paz, con un acuerdo migratorio con Estados Unidos, con 1 millón de empleos anuales, con un crecimiento anual del 7%. Ofrecía un México, sobre todo, tranquilo, democrático, con un Estado de Derecho. Y si revisamos frase por frase lo que se prometía en ese México que imaginaba Calderón, que por otro lado era el México que él nos ofrecía en contraste con lo que él llamaba un peligro para México. Si tú revisas ese México, hoy es muy diferente, ¿no? Cuando hacemos el balance hoy de lo que ocurrió, desde luego hay avances en temas de salud, de economía, pero digamos que en términos generales, ninguna de las metas se cumple realmente, ¿no? A cabalidad, en términos de empleo y en términos ya no digamos el tema de la seguridad, del Estado de Derecho, pues no podemos decir que se hayan cumplido, ¿no? Es sí, por eso el título. Por eso el título, un título que, bueno, pues es Crónica de un sexenio fallido y
la tragedia como palabra para describir un sexenio marcado precisamente por la gran cantidad de muertes que a lo largo de estos 6 años ocurrieron en el marco de un asunto que está, bueno, ciertamente bajo la crítica total de una estrategia, por llamarlo de alguna manera, que llevó precisamente a una descomposición grave en buena parte de la República Mexicana, que se traduce en decenas de miles de muertes, no sabemos cuántos desaparecidos, una cantidad también incalculable de torturas y de un conjunto de situaciones precisamente que engloban este concepto que ya quedó ahí, la guerra contra el narcotráfico, algunos dicen la guerra de Calderón. Claro, y el tema del calderonismo, que es un poco lo que yo me propuse estudiar desde hace varios años. Yo este libro... Dime qué es el calderonismo, porque también lo defines ahí. Este libro yo lo imaginé, digamos, prácticamente desde que comenzó el sexenio. Lo empecé a reportear desde entonces. A mí me llamó mucho la atención cómo un grupo de jóvenes, que era un grupo, muchos periodistas los conocimos hace 10 años, cuando estaban en la brega de eternidad, en el PAN, hace más de 10 años, perdón, que eran un grupo de jóvenes que no estaban ni en el gobierno de Fox, ni habían estado en el PRI, desde luego, ni nada. Eran jóvenes muy idealistas, que habían logrado primero la candidatura del PAN, derrotando a Fox, y luego derrotan a López Obrador, haya sido, como diría Calderón, con todos estos apoyos que se dieron para que Calderón fuera quien ganara. Y lo que yo hago es retratar... Bueno, los que hacen el diagnóstico de aquel tiempo es no para que ganara Calderón, sino para que ganara el contrincante, exacto, que era López Obrador. Exacto, que es un poco lo que en el fondo nos dice Calderón con el haya sido como haya sido, ¿no? En el fondo lo que está diciendo es... Acabó siendo un referéndum, ¿sí o no, por López Obrador? Exactamente, él digamos, este grupo tiene la habilidad política de ver, de detectar esa situación y se monta en ella y llegan a la presidencia, ¿no? El libro comienza en el momento en el que este grupo le dice a Calderón, no vayas al recuento voto por voto. Calderón titubea, Calderón quería ir al recuento voto por voto, incluso les dice en una reunión, ¿es un estadio Azteca la diferencia? Era un punto 5 de diferencia. Él dice, aunque suene muy poco, es todo un estadio Azteca el que me da la diferencia, vamos al voto por voto. César Nava, Juan Molinar, Germán Martínez y Juan Camilo Mourinho con una frase equivalente al haya sido como haya sido, que es, ya lo caído, caído. Mourinho le dice, no vamos. Y convence ese grupo a Calderón de no ir al recuento voto por voto. Y pues muchos analistas han señalado que ese es precisamente el origen de lo que viene después. Esa decisión política de no legitimar desde el momento de la elección, 2 de julio de 2006, no legitimar una presidencia, es lo que va provocando una serie de decisiones que después nos van conduciendo al desarrollo del sexenio, ¿no? Bueno, no había más que de 2 sopas en ese momento. Aceptar el voto por voto, en donde se pudo haber refrendado el resultado que le reconocía el tribunal con un punto 5 de diferencia, o bien haberse descubierto un número distinto y cambiar el nombre del juego. Pero eventualmente, pues Calderón pensó que podía legitimarse por esa vía y su grupo más compacto le dijo no vayas. Exacto. Ese es el origen. Ese es el origen. De lo que vino después, ¿qué es qué? De lo que vino después, que es ese mismo grupo, que era un cuarto de guerra, de una campaña. ¿Son cuántos? Que es un grupo que no te sobran dedos de las 2 manos para contarlo, digamos, pero es un grupo en el que desde luego encabeza Juan Camilo Mourinho, en el que desde luego está Margarita Zavala, en el que desde luego está Germán Martínez, César Nava, Alejandra Sota, Maximiliano Cortázar, Antonio Sola, Juan Molinar, Juan Ignacio Zavala como un personaje muy importante, muy cercano al presidente, no solo en los momentos de campaña, sino durante todo el sexenio. Es como un consejero permanente. Y es un grupo que algunos de ellos llegan al gabinete, algunos de ellos no, pero digamos que es un grupo que de ser un cuarto de guerra se convierte en el grupo que gobierna el país y que empieza a tomar decisiones prácticamente desde la transición y desde el diseño del gobierno que encabeza Felipe Calderón. Y pues este grupo, yo lo que digo en el libro, lo que hago en el libro es narrar la manera en la que toma decisiones, la manera en la que el grupo empieza a conducir a Felipe Calderón por una vía, que es básicamente la vía de la seguridad. Ellos son quienes deciden de alguna manera que el tema de la seguridad debe ser el tema del sexenio.
Es un poco más complejo. Se explica sí, claro. Déjanos una pausa porque es un punto clave de lo que sucedió en este sexenio. Sí, vale la pena explicarlo. ¿En qué momento, de qué manera, por qué circunstancias y razones decide Calderón y su grupo, o su grupo y Calderón, incursionar en el combate al crimen organizado de la forma en que ocurrieron las cosas, con los resultados que hoy estamos viendo 6 años después? Después de la pausa, te escuchamos. Regresamos, Ernesto Núñez Albarrán, te estoy escuchando con muchísimo interés en este corte, porque tu libro efectivamente logra muy bien no solo reconstruir lo que ya sabíamos los mexicanos vivido durante 6 años, sino que a partir de los hechos ya conocidos has logrado incorporar información no conocida que revela las entrañas precisamente de cada uno de estos capítulos. Te quedaste en la parte fundamental que tiene que ver con el momento de la decisión de este grupo compacto en torno a Felipe Calderón, que determina que el tema de la seguridad debe ser el tema que marque el sexenio de Calderón. ¿Cómo es que se dan las cosas? Yo lo que logré reportear... Con los resultados que hoy tenemos a la vista, que ese es el gran asunto. Exacto, yo lo que logré reportear es que el momento clave es la transición. Y en la transición ocurren varias cosas. Por un lado, Felipe Calderón está sitiado. A donde va se le aparece gente de López Obrador, aventándole huevos, gritándole. Un día una señora lo encara y a la cara lo insulta. Y Felipe Calderón se va dando cuenta, y él después lo dice, nos lo cuenta en una cena con periodistas en diciembre, que él ve la institución presidencial debilitada. La ve frivola, hacen encuestas donde ven que Fox le está dejando una presidencia débil, donde no está muy claro que el presidente debe ser el jefe del ejército, el jefe de las Fuerzas Armadas. Y Calderón encuentra ahí una rendija de legitimación que no es tan fácil como decir, porque se ha simplificado el tema diciendo Calderón lanza la guerra para obtener la legitimación que no obtuvo en las urnas. No es tan sencillo, hay varias cosas, te menciono solamente 2 que están en el libro. Una es un viaje que hace a Michoacán, o que hacemos a Michoacán, los reporteros que cubrimos la transición y que cubrimos a Calderón. Y Calderón quiere poner una ofrenda floral a Morelos. Y Calderón llega con su ofrenda floral a Michoacán, a Morelia, y no la puede poner porque está sitiado ahí de López Obradoristas. Entonces, de repente hacen una maniobra para burlar a los López Obradoristas. Se van para un lado, a la prensa nos llevan a un teatro. Lo empiezan a perseguir por el centro de Morelia a Calderón, los manifestantes, y de pronto encuentran una rendija y regresa al monumento a Morelos, se baja Calderón, pone la ofrenda, se queda un minuto parado y vámonos. Casi no agarró su ofrenda, nomás faltó llevarse, ¿no? Y a Calderón eso le molesta muchísimo. Calderón, para su carácter, que es el tener que hacer eso, casi escondidas, una humillación. Para él es humillante, y eso, él dice, aquí necesitamos poner orden. Eso es una cuestión. En paralelo tiene una plática con Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas, Batel, que era el gobernador de Michoacán, le dice, es que esto ya no se puede, Felipe, hay que hacer algo. Y Calderón empieza a pedir información y le dicen, el operativo Michoacán está listo. Estaba listo para Vicente Cuando le dice Fox. Lázaro Cárdenas Batel a Felipe Calderón, paisanos los dos, esto ya no se puede, ¿se refiere a qué? A la violencia. A la violencia de Michoacán en ese momento. Exacto. Es real que hay un diagnóstico de Lázaro Cárdenas que le comparte a Calderón y que dice, esto está ya muy mal. Hay un dato que es revelador. Eso junto con lo otro. Claro. Hace que Calderón diga, eso le hace, digamos, sentido a Calderón en su cabeza. Hay un dato. Recordarás que una de las primeras notas que tuvimos que dar de una cabeza que llegan y avientan en un bar es en Michoacán. Una discoteca bar en Michoacán, tremenda. Exacto. Es la primera escena. Eso es a principios de 2006, mediados de 2006. Entonces, Lázaro Cárdenas ya tiene ese diagnóstico. De hecho, el operativo conjunto Michoacán estaba preparado para Fox, por lo que me dicen a mí mis fuentes, que es gente que estaba muy cercana a Calderón en ese momento. Y Fox ya no lo quiso lanzar. Tenía Oaxaca con la APO, el conflicto de la APO, tenía el conflicto postelectoral, y Vicente Fox francamente estaba ya en una situación de salida. Y Calderón dice, pues yo lo voy a lanzar. Y de hecho el operativo Michoacán comienza el 8 de diciembre. Cuando salen a anunciarlo ya es 11 de diciembre, pero realmente el operativo estaba en marcha. Ellos ya salen a dar un parte de guerra prácticamente. A una semana de tomar posesión. Exactamente. Y hay otra cosa clave, rapidísimo te lo cuento, que es un viaje que hace Calderón a Colombia, donde se reúne en el Palacio de Nariño con Álvaro Uribe,
Y Álvaro Uribe le dice, el ejército, Calderón, no es nomás para poner vacunas y plantar árboles. El ejército es para poner orden en un país a veces. Y Felipe Calderón regresa de esa gira a Colombia. También Tocado por eso. Tocado por esa idea. Y la verdad es que en Colombia tú ves al ejército en la calle y la gente de Calderón te lo decía en la gira. Cuando llegamos, por ejemplo, al hotel allá en Bogotá, me acuerdo muy bien que a todos los periodistas, a los que no habíamos estado en Bogotá por lo menos, nos impresionó mucho ver al ejército custodiando los hoteles y eso. El ejército como policía. Y la gente de Calderón se quedó con esa idea. Se quedó con esa idea y te la comentaban, digamos, en el vuelo, en los pasillos te decían, es que ve el orden y ve y Uribe lo que ha hecho. Y hay una especie de admiración por ese orden colombiano muy basado... Y una popularidad enorme de Uribe. Además, y entonces Felipe Calderón, que por otro lado es miembro de un partido que es partido hermano del partido de Uribe, los dos son demócratas cristianos, digamos, son de la misma familia de la OTCA, encuentra muchas coincidencias con Uribe y regresa de Colombia. Realmente Calderón ya con una idea, empezamos a ver a Calderón cada vez más cercano a las cuestiones del ejército, cada vez más hablando de la seguridad, de pronto deja de hablar del empleo, deja de hablar de esta idea que algún día mencionó de rebasar al observador por la izquierda, no sé si recuerdas que hablaba de un programa social amplísimo, deja de hablar de eso y los primeros meses de gobierno es pura seguridad, hasta que llega el 3 de enero de 2007, ¿no? Cuando va en esa famosa visita al cuartel en Apatzingán y llega con esa famosa chamarra que le quedaba muy grande, que quedó como el ícono del sexenio de la guerra de... Materia de caricatura, ¿no? Materia de caricatura. ¿Qué fue pasando en el camino? Hay muchos capítulos, la muerte de Juan Camilo Mourinho merece un capítulo para ti en particular, este hombre que acabó siendo muy, muy cercano a Calderón y que murió trágicamente, como sabemos. Ahí... ¿Esa muerte significó algo para algún quiebre en el hecho en el ejercicio de gobierno? Claro. ¿O solo fue una afectación personal? ¿O hubo algo además de eso? Es un quiebre fundamental. Yo afirmo en el libro que Felipe Calderón perdió la sucesión presidencial el 4 de noviembre de 2008. Con la muerte de Mourinho. Sí había una intención de un proyecto que probablemente hubiera chocado... Su sucesor. Probablemente hubiera chocado con otro proyecto, y fíjate qué curioso son las cosas. Quizá el proyecto presidencial con el que hubiera chocado era con el que era dirigente del PAN en ese momento, que era Germán Martínez. Ambos significaban algo para el calderonismo, y de alguna manera los dos aglutinaban a la gente de Calderón como dos figuras interesantes. Incluso cuando muere Juan Camilo, la gente cercana a Mourinho sí le hace sentir a Germán cierta frialdad, como que no, sí había ya un pique, digamos, entre ellos, por ver quién de los dos iba a ser. Y al final los dos acaban, uno muerto en un accidente fatal y el otro políticamente defenestrado totalmente en el 2009 en la elección intermedia, ¿no? Después de una elección catastrófica. Exacto. Digamos, Calderón pierde a los dos artífices del calderonismo, los pierde trágicamente, ¿no? En una tragedia humana y a otro en una tragedia política que fue la elección intermedia de 2009. Déjame, Ernesto Núñez, hacer una pausa y regresamos en esta conversación con esto que has llamado Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo. Regresamos pronto. Bueno, se nos acaba el tiempo, Ernesto, y bueno, faltaría mucho tiempo para seguir conversando contigo después de esta investigación periodística que, como dijiste, empezó desde que empezó este sexenio. Es una investigación de largo aliento, de mucho alcance, en donde tu impulso, como me dijiste al principio, fue ir narrando lo que llamaste el calderonismo. Así es. Después de 6 años, ¿existirá tal cosa? ¿Tiene visos de perdurar tal cosa, el calderonismo? Mira, en el libro se describe cómo ese grupo se rompe. Se rompe primero por las tragedias, después por las derrotas políticas, pero además entre ellos empieza a haber un golpeteo muy fuerte. Y por ejemplo hay un capítulo interesante que es el del diálogo con las víctimas, ¿no? Cuando se habla con Sicilia y cuando viene todo esto, hay un grupo que claramente le dice a Felipe, tienes que ir a ese diálogo, y hay otro grupo que dice no. Y Calderón realmente se conmueve con el movimiento de las víctimas, y sí hay un grupo alrededor de él que le dice, tienes que estar en ese diálogo. Dialogan, le va muy bien a Calderón en términos mediáticos,
El propio Sicilia después sale a decir que Calderón no es Echeverría ni Díaz Ordaz, nos escuchó, no sé qué. En la primera fase. En la primera fase. Pero luego viene un punto que responde un poco la última de las preguntas de acá, ¿no? Tiene razones Calderón para sentirse temeroso. Temeroso. Hay un punto interesante. Antes del segundo diálogo con Sicilia ocurre una cosa muy interesante, que es la demanda de juicio a Calderón en La Haya. Eso a Calderón ya lo pone muy en alerta de volverse, y su grupo le dice, no puedes ir a sentarte porque Sicilia y el movimiento va a terminar apoyando ese juicio a Calderón. Y eso es lo que a Calderón lo hace. Si tú recuerdas, Calderón es muy distinto en los dos diálogos. En el segundo diálogo es muy frío, se convoca a muchas otras organizaciones un poco para diluir la demanda, diluir los testimonios. Ya no es el Calderón apapachón con las señoras que están llorando por la pérdida de sus hijos y tal, sino que ya es un Calderón mucho más frío. Y ese segundo diálogo, prácticamente, si lo observamos, después del segundo diálogo, que es en octubre de 2011, Calderón cierra la puerta del tema. Y después vuelve al discurso de defender la estrategia, de defender lo que se hizo. Está efectivamente lo que un grupo de personas, miles de personas suscribieron ese documento que se presentó en La Haya, que es más que una demanda, es una petición de analizar el caso México y a partir de eso eventualmente establecer algún tipo de enjuiciamiento si es que hay lugar a esa circunstancia. Y lo que acabe sucediendo en el ámbito nacional, nadie sabe con claridad qué tipo de situación va a vivirse en el Congreso, por ejemplo, si habrá cabida o no para algún tipo de enjuiciamiento político o de solicitud de rendición de cuentas de las decisiones tomadas. Claro. Y esas son las preguntas que quedan abiertas y tú consideras que hay cierto grado de temor de que algo así pueda ocurrir en lo que llamas el calderonismo. Es muy curioso ver la manera tan complaciente en la que Felipe Calderón cierra su sexenio respecto a un partido al que odiaba. Felipe Calderón llegó a decir que él le daba asco votar con los priistas algunas cosas. Eso lo cuentan los propios panistas, está escrito en el libro. Y hoy Calderón, ese antipriista, panista de toda la vida, hoy pues se ve muy complacido entregarle el poder al PRI. El regreso del PRI a Los Pinos. El regreso del PRI parece que es algo que no le incomoda a Calderón, a un Calderón al que conocimos hace 20 años, siendo un opositor al PRI realmente furibundo, ¿no? Pues ahí está, Ernesto Núñez Albarrán, te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa para hablar de esta crónica de un sexenio fallido. Gracias por estar aquí y estaremos siguiendo de cerca todo lo que venga en estos días en particular. Gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias a usted. Hasta la próxima.